sé, pero yo estoy aquí para pelear, siempre. Un loco fin de semana, algo de ver para creer, mis amigos. Nos dejaron plantados al respetable público este fin de semana. Este fin de semana ha pasado algo histórico. Queríamos ver simplemente la pelea de Omar Chávez contra Misael Rodríguez y que se cancela la pelea súbitamente, mis amigos. Y de eso vamos a platicar el día de hoy, porque se dice que Omar Chávez se pasó por mucho del peso pactado. Mucho es más de 4 kilos. Las redes sociales están reventando y se dice mucho que Robert García hasta le tiene mucho odio y envidia a Julio César Chávez y que por eso cancelaron la pelea de esta manera tan grosera y tan inesperada. No quería volver a pesar porque pues el Consejo Mundial de Boxeo dice que te tienes que pesar nomás el día del pesaje, pero lo volví a hacer para que pues no hubiera excusas. Me pesé otra vez y cuando salía al ring el Chino Rodríguez ya no estaba. Estoy decepcionado, no sé qué decirle a la gente. A toda esa gente que compró boleto, a toda la gente que estaba esperando la pelea, no sé qué pasó. Un pinche chino culón, tan bravo que se la tiró en la conferencia. Mientes, pinche Robert García y Misael Rodríguez, ponle culones, cabrones. Pesó, aquí está lo que pesó. Para que 82-40, para que no le mientas a la gente. Y así es, la pelea de este fin de semana se canceló de manera sorpresiva. La pelea entre Omar Chávez y Misael Rodríguez en Pachuca. El hijo de Julio César Chávez se pasó por 1 kilo, al parecer, según Julio César Chávez, en el peso pactado para subir al ring, y el chino se negó a pelear bajo esas condiciones. Pero yo hablo como fan. Yo creo que eso de dejar simplemente colgado a la audiencia fue muy poco profesional. No sé, ¿qué opinan ustedes? Queremos leerlos aquí en la cajita de comentarios. Todas sus opiniones son muy importantes. El respetable público ya había pagado un boleto y eso no se hace. Al menos hubieran mandado un WhatsApp o algo así, ¿no? Se ve que hay mala leche entre Julio César Chávez y Robert García, ya que Robert García es el entrenador del chino Misael Rodríguez, quien fue medallista olímpico en el 2016. Sí, el chino fue medallista olímpico. Si me apego al reglamento, a mí me dieron ayer a entender el reglamento, yo me apegué a eso y mi rival también lo tiene que hacer. Si él no cumple con las reglas, la pelea no va. Sin embargo, por las características de los dos estilos, nos parecía a mí y a mi hermano una pelea competitiva. Al menos, no lo sé ustedes, pero yo sí tenía ganas de ver este tiro. Misael Rodríguez, el chino, ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2019. Poco más de un año después se hizo profesional y ganó 10 peleas en fila hasta el 2019. Y la noticia original que se corrió como pólvora fue que Omar Chávez se pasó del límite con más de 4.5 kilos que estipula la comisión. Y esta noticia primero la empezó a correr Edgar Valero, quien dijo en sus redes sociales que Omar se había pasado por 8 kilos y no por 4. 8 kilos es algo escandaloso, la verdad. Y Robert García en sus redes sociales, a su defensa, salió a decir lo siguiente: no aceptamos la pelea, digan lo que digan. Cuando un equipo toma decisiones así, se les hace fácil criticar. Pero en este deporte han pasado muchas tragedias por falta de no seguir las reglas. Nosotros tomamos nuestra decisión y así será. Y lo que tenemos al momento son varias versiones en las redes sociales, y una de las versiones que más suenan es esta, la del entrenador del chino Misael Rodríguez, don Robert García, como ya lo comentamos, esta versión del sobrepeso, y la promotora Sanfer Boxing, Omar Chávez y su padre han descartado totalmente esta versión. Y en ese contexto, desde el punto de vista de los Chávez, fue el exatleta olímpico quien se negó a cumplir su compromiso. Esta pelea fue cancelada, dejaron al Junior plantado en el ring de una manera muy extraña. El público estaba muy sacado de onda. Acuerdo a distintos medios, incluidos ESPN, la cancelación se dio porque Omar Chávez estaba por encima del peso pactado, incluido ESPN. Entonces el combate se acordó en 76.5 kilos y ambos peleadores superaron la báscula en el pesaje del viernes. Sin embargo, la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México, que sancionó el pesaje, acostumbra a hacer un segundo pesaje el día de la pelea, ya en el mero lugar, y ese
precisamente fue el problema, mis amigos, el segundo pesaje que Omar no se quiso hacer. Y según lo que suena en las redes sociales, es en este segundo pesaje donde Omar Chávez sale muy por encima de lo acordado. Por su parte, la promotora Sanfer Boxing señaló que fue Chino quien no quiso pelear por cláusulas no incluidas en el contrato. La pelea entre Omar Chávez con el medallista olímpico Misael Rodríguez tuvo que ser cancelada por la negativa de Misael a cumplir con el compromiso, alegando argumentos no contenidos en las cláusulas de su contrato referentes al peso pactado para el encuentro, cuando el día viernes 4 de octubre ya habían cumplido con el compromiso de marcar en la báscula el peso supermedio. Y el comunicado oficial de Sanfer Boxing termina con una disculpa sincera a la afición. Y don Robert García fue muy claro y muy fijo en su postura, como ya lo mencionamos en sus redes sociales. Fue muy claro lo que dijo Robert García. Él está justificando el hecho de que su boxeador no subiera al ring desde el punto de vista que no lo quería comprometer su salud. Al parecer ese es el punto de vista de don Robert García, que estaba simplemente protegiendo a su boxeador, pero yo creo que la manera no fue la adecuada. ¿Ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Mínimo les hubiera mandado un WhatsApp, un mensaje, algo, no lo sé. La manera, creo yo, no fue la adecuada. Porque por lo que se entiende, la promotora Sanfer Boxing dice que ellos no están reclamando desde un punto de vista contractual, así que según el contrato firmado, al parecer no era muy claro con lo correspondiente al peso. Aún así, como fanático, no me gustó que simplemente hayan dejado plantado a la afición sin nada que decir. Les digo, al menos un WhatsApp, un mensaje, algo menos grosero, pero no lo sé. Yo creo que las formas no fueron las más adecuadas. Yo quiero leer tu comentario. ¿Qué opinas tú? Todos opinan en las redes sociales, expertos, fanáticos, todos están opinando en este momento. Dicen que las maneras fueron muy groseras y que estas formas se deben a rencillas personales que hay entre Julio César Chávez y Robert García. Incluso se habla que hay envidia y celos profesionales. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Ya saben que los leemos a todos. Comparte este video para que podamos llegar a 100,000 suscriptores y no te olvides de apoyarnos con tu like. Mi Richie, gracias por la edición de los videos, carnal. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador. Esperemos que sea un en vivo con la ayuda de Dios, porque ya saben que sin Dios pues no somos nada. La gente pues está triste porque pues piensan que no saben la verdad, ojalá y la gente y la televisora diga lo que pasó, porque pues también mi equipo ve. Nos preparamos para entrenar, mi tío Rodolfo viene también de la comisión de Culiacán, saben muy bien. Y estamos aquí todos en shock, la gente afuera también, mi papá, la televisión, no sabemos qué pasó. Se fue el Chino. Se fueron todo el equipo. Se fue. ¿Por qué? No sabemos. Y la comisión también se fue. Se fue. Hola amigos, acaba de pasar algo increíble. Qué bárbaro, la verdad que estoy bien decepcionado con Robert García y con Misael Rodríguez. Ahora resulta que no subieron a pelear porque Omar estaba 1 kilo arriba después de que se rehidrató. Entonces, imagínense ustedes, el peleador cuando da el peso, Omar dio bien el peso y él se toma el líquido y él puede subir lo que quiera. Y ahora resulta que esta gente querían que diera un peso que supuestamente está estipulado por la Comisión de Voz de México. Mientes, pinche Robert García y Misael Rodríguez, ponle culones, cabrones. Pesó, aquí está lo que pesó. Para que 82-40, para que no le mientas a la gente.